Buenos días, amados hermanos y amigos. Que la paz, la bendición del Señor sea con ustedes. En esta mañana, mientras ahí se van conectando, quiero darle las gracias al Señor por este día maravilloso que nos permite estar aquí, que nos permite glorificar y bendecir su nombre. Doy gracias al Señor por el día más de vida que nos regala, porque esta es una maravillosa oportunidad para nosotros poder disfrutar de su misericordia, disfrutar de sus bendiciones, disfrutar de lo bueno que ha sido para con nosotros. Entonces, amado hermano y amigo ahí que se está conectando, le doy nuevamente la bienvenida a usted que está allí conectándose, a usted ahí que está llegando y que se está disponiendo, porque esto es importante tenerlo en cuenta, que debemos disponernos. Cada vez que recibimos la palabra debemos disponernos para recibirla, para escucharla, para obedecerla. Entonces es importante que usted que está allá, que me está viendo, de verdad usted pueda disponerse para escuchar la palabra de Dios, para que en esta mañana juntos podamos exaltar y glorificar el nombre del Señor. Entonces, amado hermano y amigo, en esta mañana, que es una mañana maravillosa, yo quiero invitarlo a usted a que iniciemos con una oración, a que invitemos en esta mañana al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo en esta mañana nos llene de su sabiduría, nos abra el entendimiento, nos abra nuestro corazón para aprender de su palabra. También en esta mañana que pueda ser una mañana de agradecimiento al Señor por todas sus misericordias. Así que ahí donde está, mi amado hermano, amigo que nos está viendo, quiero que usted cierre sus ojos y vamos a glorificar el nombre del Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana por tus misericordias, por tus bondades. Gracias, Padre, por todo lo bueno que has sido. Gracias, Señor, porque como dice el Salmo, en ti hemos podido dormir, descansar y despertarnos, Señor, también. Gracias te damos, Señor, por todas tus misericordias, por todas tus bondades, por tu, Señor, infinita gracia para con nosotros. Señor, bendecimos tu nombre en esta mañana. Lo glorificamos, Señor. Y pedimos que tu presencia y bendición siempre nos alcance, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, que en esta mañana tú puedas bendecir la vida de los hermanos y amigos que están allá escuchando a través de esta transmisión en vivo, y también puedas bendecir mi vida a través de esta palabra, Señor. Padre, queremos crecer, queremos vivir, Señor, bajo tu palabra, tus mandamientos cada día. Señor, abre nuestra mente y abre nuestro corazón para aprender y darnos la voluntad todos los días de poner en práctica tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. Amén. Mi amado hermano, que la gracia del Señor en esta mañana sea sobre ustedes. Y de esa misma forma y con esa misma actitud de disposición que usted ya tiene, quiero invitarlo a que usted abra la palabra, abra su Biblia en el libro de los Salmos. Vamos a ir al libro de los Salmos. Y en ese libro vamos a ir al Salmo 66. Salmo 66. Vamos a mirar, no todo el Salmo porque es extenso, pero yo sí lo invito a que usted allá en sus casas pueda leer y trabajar todo el Salmo. Allá en su devocional personal. Allá usted pueda leer y disfrutar todo el Salmo. Pero en este momento
de este Salmo 66, solamente vamos a mirar algunos versículos. Entonces yo le voy a pedir que usted se ubique en el Salmo 66. En la versión Reina Valera 1960, este Salmo 66 se titula de la siguiente forma: Alabanza por los hechos poderosos de Dios. Alabanza por los hechos poderosos de Dios. Dice al músico principal, cántico, salmo. Y quiero que vayamos al versículo 10 de este salmo. Vamos a leer, como les dije, algunos versículos y nos vamos a ubicar en el versículo 10. El versículo 10 dice de la siguiente forma: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste cómo se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y el agua y nos sacaste a abundancia. Dice el versículo 13: entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca, cuando estaba angustiado. Amén. Me encanta este salmo porque este salmo, mi amado hermano y amigo, es un salmo bello, es un salmo maravilloso. Empezando porque por el título dice alabanza por los hechos poderosos de Dios, por los hechos. El salmista aquí en este salmo está dándonos por sentado que el Señor debe ser alabado porque ha hecho grandes cosas. Y el salmista no solamente mire lo que está diciendo, el salmista no solamente está hablando a nombre propio en este salmo, sino que se toma la atribución de hablar en plural, es decir, varios, de incluir a otros, porque dice porque tú nos probaste, es decir, se incluye a varios. Incluso podríamos decir que este salmo, en la forma en que está, nos incluye a nosotros, porque nosotros también hemos sido testigos, oiga bien, testigos de los hechos poderosos del Señor en nuestra vida. Entonces, mi amado hermano y amigo, este salmo se dedica a exaltar y a glorificar al Señor por las grandes cosas que había hecho para con este salmista, o que este salmista había hecho y que este salmista había visto en el pueblo. Y por eso dice, nos has probado, nos metiste en la red, está diciendo, pero después está diciendo, pero de esa misma forma nos llevaste a la abundancia. Y si usted lee el Salmo, se va a dar cuenta que en el resto de los versículos hay pura alabanza, hay pura adoración al Señor por todo lo maravilloso, por las grandezas de los hechos que ha realizado. La pregunta es en esta mañana de 2020, de este mes de mayo, que estamos aquí compartiendo este devocional, ¿cuáles serán esos hechos por los cuales nosotros tendríamos que glorificar el nombre de Dios hasta este momento? Esa sería la pregunta. ¿Será que nosotros estamos glorificando y exaltando el nombre de Dios por lo bueno, por esos grandes hechos, por las grandes cosas que ha hecho hasta el momento en su vida y en mi vida? Entonces, mi amado hermano y amigo, el primer llamado de este salmo es a que usted y yo, oiga bien, a que usted y yo glorifiquemos al Señor, le demos toda la gloria por todas esas cosas maravillosas que Él ha hecho, por todas esas bendiciones, por todas esas cosas poderosas que Él ha hecho en nuestras vidas. Pero, ¿sabe? Yo quiero detenerme en los versículos que hemos leído, porque en esos versículos que hemos leído hay unas verdades maravillosas, unas verdades
que nos asombran y que nos confrontan. El salmista a partir del versículo 10, mire, y hasta el versículo 12, empieza a enumerar lo que Dios ha permitido en sus vidas. Y empieza diciendo que los ha probado, que los ha metido en la red, que les ha permitido que estén cercados, angustiados, perseguidos, ha permitido todo eso. Mire, es tan interesante porque él dice, nos probaste, nos ensayaste como la plata. ¿Se da cuenta? Así que cada circunstancia, cada prueba que llegue a nuestra vida, cada situación difícil tal vez que esté atravesando usted en este momento, debemos tomarlo como una forma en que Dios nos está probando, nos está ensayando, nos está puliendo, porque eso es lo que nos está diciendo el salmista. Que Dios a través de las crisis, que Dios a través de las pruebas, que Dios a través de las dificultades nos pule, porque de esa forma el Señor nos prepara para la bendición. ¿Sabe? Este salmista dice, nos pasaste por el fuego y nos pasaste por el agua. Como quien dice, vea, hemos vivido de todo, ya no nos hace falta vivir nada más. Mejor dicho, ya no sabemos ni qué más podemos afrontar, porque ya hemos pasado de todo. Tal vez usted está como el salmista, me ha pasado esto, me ha pasado aquello, tengo esto, tengo lo otro, ya mejor dicho, no sé ni qué más me espera. Pero así como este salmista, yo le quiero decir algo en esta mañana. Así usted haya pasado por el fuego y haya pasado por el agua, es porque el Señor está perfeccionando su vida para las cosas maravillosas que quiere enseñarle, para las grandes bendiciones que quiere darle. Porque el salmista remata el versículo 12 diciendo, nos pasaste por el agua y nos pasaste por el fuego. Dice, para llevarnos a abundancia. Mire, todo ese sufrimiento, toda esa persecución tuvo una finalidad, tuvo un norte, un objetivo, y era prepararlos para la bendición, prepararlos para la abundancia. Porque es que en medio de la crisis es que nosotros somos pulidos, es que nosotros somos preparados para las cosas que el Señor tiene para nosotros, para el propósito de Dios. Porque sin proceso, mi amado hermano, no se le olvide esto, sin proceso no hay destino. Usted necesita pasar por un proceso para cumplir su destino, porque sin proceso no hay destino. ¿Sabe? Un personaje que sí conocía esto completamente era José. José entendió que sin proceso no había destino. Yo creo que si José lee este salmo, se sentiría identificado, porque José estuvo en muchas dificultades. Fue vendido por sus hermanos, rechazado por sus hermanos, vendido por sus hermanos como esclavo. Llega como un esclavo a Egipto, en la cárcel por lo que no había cometido. Una cantidad de situaciones. Pero al final, mire, al final José entendió que todo eso que había pasado era porque el Señor tenía un propósito. Y cuando él se reencuentra con los hermanos que van a pedirle ayuda, que van a comprar alimentos, cuando se reencuentra con la familia y que los hermanos le piden perdón, él dice algo maravilloso. Él dice, todo esto lo ha permitido el Señor. No tengo nada que perdonarles porque todo esto ahora entiendo que lo ha permitido el Señor para salvar a su pueblo. Mire esto tan interesante. Todo lo que usted hoy está tal vez afrontando, todo lo que hoy usted está, por lo cual usted está siendo probado, todas aquellas adversidades, todas aquellas dificultades por las que tal vez hoy está pasando. Si usted le ha sido fiel al Señor, entienda esto, usted está siendo pulido para las cosas grandes.
Usted posiblemente hoy esté como se identifique con este salmista diciendo: estoy pasando por el fuego y por el agua. Pero quiero decirle algo, que en medio de esa crisis, en medio de esa dificultad, el Señor no lo va a abandonar, y antes lo va a llevar a abundancia. Y antes lo va a llevar a, como dice el Salmo 23, a lugares de delicados pastos. Porque Él es el que está guiando su vida. El problema es que usted, en medio del proceso, en medio de la dificultad, en medio de la crisis, usted esté alejado del Señor. Usted esté separado del Señor. Porque el Salmo 23 dice que habrán valles de sombra, de muerte, dificultades, pero no temeremos porque Él está con nosotros. Pero eso solo si nosotros nos hemos mantenido firmes, agarrados del Señor. Pero hay gente que quiere superar su proceso, hay gente que quiere superar las dificultades separados de la mano del Señor. Y el Señor una vez le dijo a los discípulos: separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Así que, amado hermano y amigo, hoy tal vez tu proceso está siendo muy duro. Hoy tu proceso está siendo difícil. Pero el Señor te está preparando, te está puliendo para la abundancia. Porque si nosotros no somos preparados para las cosas que el Señor tiene para nosotros, no vamos a saber llevar, no vamos a saber disfrutar, no vamos a saber gobernar nuestras bendiciones. Vamos a ser malos administradores de las cosas que el Señor nos quiere dar. Y el Señor, para podernos llevar a la abundancia, tiene que pulir nuestras vidas, tiene que prepararnos, porque el proceso, porque las dificultades, porque la prueba me pulen, me perfeccionan para lo que Dios tiene para mi vida. Una vez escuchaba que un amigo pasando por una crisis decía que él en esa crisis se había dado cuenta que él en su corazón no había perdonado de verdad a otras personas, que él creía que los había perdonado, pero en medio de esa crisis que él estaba afrontando, en medio de esa prueba, entendió que no los había perdonado de verdad. Entonces mire, amado hermano y amigo que me escucha, la prueba me permite a mí hacerme una radiografía de cómo estoy, para poder que yo pueda prepararme, perfeccionarme, para que el Espíritu Santo pueda obrar y trabajar en mí y perfeccionarme para la bendición. Así como decía este salmista, para llevarnos de esta necesidad, de esta crisis, de esta dificultad, a la abundancia, a delicados pastos. Entonces el primer llamado en esta mañana, mi amado hermano y amigo, es que el Señor en medio de tu crisis te está perfeccionando, te está puliendo para las cosas grandes que quiere darte, para la bendición a la cual quiere llevarte. Pero tú decides cómo vas a afrontar ese proceso. Si como el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, que se vivía quejando y quejando, hasta que Dios dijo: no, esta generación no va a entrar a la tierra prometida, porque se queja, porque no quiere que yo les perfeccione, porque no desean que yo sea su Dios, porque son desobedientes. Y dice la Biblia que el Señor los hizo vagar por el desierto hasta que se acabó esa generación. Y solo de esa generación del desierto entraron 2 personas a la tierra prometida, que fue Josué y Caleb. Porque el resto de la generación era una generación nueva, renovada. Así que la invitación en esta mañana es a que, si estás en tu tiempo de prueba, si estás en tu momento de crisis, si estás en tu desierto, dedícate a obedecer al Señor. Dedícate a dejarte perfeccionar por el Señor, para que puedas entrar en el tiempo de abundancia. Para que cuando venga el tiempo bueno puedas decir: he sido perfeccionado para este tiempo. Y no que te pase como el resto del pueblo, que mueras en tu proceso y mueras en tu desierto. Entonces el llamado es
que este tiempo de desierto, este tiempo de proceso, debemos asumirlo como un tiempo de perfección, agarrados de la mano del Señor, obedeciendo, amándolo, no soltando, porque el Señor nos va a pasar de la necesidad, de la dificultad, a la abundancia. Pero tenemos que dejarnos ensayar por el Señor, tenemos que dejarnos probar por el Señor y tenemos que dejarnos perfeccionar por el Señor para las bendiciones que Él tiene para nuestra vida. Lo segundo que yo quiero que aprendamos está en el versículo 13 y 14. El salmista, además de que está diciendo que el Señor lo llevó de la necesidad a la abundancia, desde su proceso, de su dificultad a la abundancia, también nos está mostrando un aspecto y es la fidelidad. La fidelidad para con el Señor. Mire, este salmista nos dice que no solamente fue fiel o solamente no fueron fiel en medio de la prueba, sino que cuando terminó su proceso, sino que también cuando terminó su crisis, cuando terminó su desierto, siguieron siendo fieles. Mire lo que dice el versículo 13, dice: entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos. Es decir, no solamente fueron fieles en el momento de crisis, sino que cuando vino la abundancia no se olvidaron del Señor ni de lo que le habían prometido. Mire, en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de crisis, la pregunta que yo haría es: ¿qué tanto hemos crecido en la fidelidad para con el Señor? Antes de entrar a este tiempo de pandemia y de cuarentena y de esta situación que estamos atravesando, muchos tal vez en las iglesias no eran fieles con el Señor, en buscar a Dios, en amar a Dios, no eran fieles, ni mucho menos tal vez en congregarse, porque si no se amaba al Señor, mucho menos se podían congregar. Imagínense, pero la pregunta es: en este tiempo, ¿qué tan fiel hemos sido al Señor? Tal vez algunos se han vuelto más fieles y han buscado al Señor en este tiempo. Tal vez otros se han alejado del Señor. Pero quiero decirle algo, que cuando este tiempo termine y podamos reunirnos y podamos glorificar al Señor, y cuando podamos salir y volver otra vez a la vida social, la pregunta sería: ¿qué tan fieles vamos a ser después de este tiempo al Señor? Porque tal vez mucha gente en este tiempo está buscando a Dios por temor, por miedo, por angustia, por lo que estamos viendo, lo que está sucediendo en el mundo, por las muertes que se están dando. Pero después de este tiempo, cuando todo vuelva a la normalidad, por así decirlo, ¿qué tan fieles vamos a ser al Señor? ¿Será que cuando vengan los tiempos de abundancia para nuestra vida, será que cuando vengan los tiempos de bendición, los tiempos buenos para tu vida, vas a seguir siendo igual de fiel para el Señor? ¿O será que cuando se acabe este tiempo, más de una persona saldrá otra vez a la vida que llevaba, a olvidarse de Dios? ¿A quién mientras estuvo atemorizado y buscó a Dios, y bueno, y Dios fue fiel y Dios le sostuvo y Dios le guardó? Pero apenas se acabe este tiempo, se va a olvidar de Dios y va a volver a su vida antigua, a su vida pecaminosa, a su desobediencia, al no buscar de Dios. Entonces eso no sería fidelidad, porque la fidelidad no es solamente en los tiempos de crisis, la fidelidad es también en los tiempos de abundancia. Nos está diciendo este salmista, nos lo está enseñando. Él está diciendo: el Señor me llevó a abundancia porque fui fiel en la crisis. Y si fui fiel en la crisis y vi su mano, pues tengo que ser fiel en la abundancia, porque también sigo viendo su mano. Mi amado hermano y amigo que me escuchas, es que ser fiel al Señor, no en tiempos buenos, no en tiempos malos, sino todo el tiempo debemos serle fiel al Señor. Entonces, el llamado en esta mañana es a que nosotros debemos ser fiel al Señor. Que cuando el Señor nos lleve a esa abundancia, a esas bendiciones que vienen para su vida y para mi vida, podamos también ser fieles a Dios, con mucha más razón. ¿Saben?
he visto en las iglesias y muchas veces he escuchado en muchas iglesias la gente que dice: yo le estaba diciendo a Dios que me sanara y me sanó, y resulta que no vuelven a la iglesia, y resulta que no mantienen comunión con el Señor, mucho menos. Gente que de pronto dice: no, yo estaba en necesidades, en dificultades, clamé al Señor, el Señor me oyó, me ayudó, pero dejan de buscar al Señor, pero empiezan a llevar una vida incorrecta, empiezan a hacer cosas que al Señor no les agrada y se olvidan de Dios. Entonces hay gente que de pronto empieza a decir: es que Dios fue bueno con esto, es que le pedí a Dios y me escuchó, es que esto y aquello, pero no hacen lo que dice el salmista, que cuando salen de la dificultad dicen: voy a cumplirle a Dios, le voy a pagar mis votos, es decir, lo que le prometí, se lo voy a cumplir, es decir, voy a mantenerme en fidelidad. Hay gente que Dios ha sido muy fiel con ellos en medio de la crisis y lo ha llevado a la abundancia, y se olvidan de Dios y dejan de serle fiel y cambian a Dios por la bendición que han recibido de parte de Él, y aman más las bendiciones del Señor que al Señor de las bendiciones, y dejan a un lado a Dios y se olvidan de Él y se olvidan del Creador. Mi amado hermano y amigo, el llamado en esta mañana a usted y a mí es a que nos mantengamos fiel después que salgamos de nuestro proceso. Mantenernos fiel, amando y obedeciendo a Dios en la abundancia también. No que cuando lleguen los tiempos buenos, nosotros nos olvidemos de Dios. Mira, hermano y amigo, algo que uno debe aprender y que la Biblia nos enseña, es que el problema no es, oiga bien, el problema no es elegir dónde queremos estar. El problema es elegir, amar y obedecer al Señor donde estemos. ¿Se da cuenta? Podemos estar en la crisis, pero ahí podemos elegir amar y obedecer al Señor. Podemos estar en la abundancia, pero ahí podemos amar y obedecer al Señor. Ese es el verdadero problema, no donde queremos estar, sino de verdad que donde estemos podamos amar y obedecer al Señor. Entonces el llamado del salmista en esta mañana a que usted y yo, oiga bien, a que usted y yo sigamos siendo fieles en la abundancia. Porque le voy a decir algo, mi amado hermano, no todos los tiempos son malos, ni todos los tiempos son buenos. Pero como dice el Señor, el único que permanece para siempre es el Señor, lo único que nos mantiene es su palabra. Entonces el llamado a nosotros es a mantenerlos en fidelidad en cualquiera de los tiempos. Sea de lluvia, o sea de calor, sea de verano, o sea de invierno, sea de abundancia, o sea de escasez. Porque el Señor nuestro es Dios, no solo en el desierto, sino también en la tierra prometida. Porque el Señor es nuestro Dios y Dios de todo el universo, no solamente en la escasez, sino también en la abundancia. Debe seguir siendo nuestro Dios, nuestro Redentor. Así que si usted en medio de esta crisis, oiga bien, así que si usted en medio de esta crisis le ha clamado al Señor, le ha dicho esto o aquello, entonces cuando venga el tiempo bueno, sea como este salmista. Procure obedecer al Señor, seguirle siendo fiel. Como dice el proverbio, si le has hecho voto al Señor, procura con diligencia cumplirlos. Entonces, que este tiempo, estoy seguro que mucha gente le ha hecho cantidad de votos, pero cuando vengan los tiempos buenos, nos daremos cuenta si esos votos eran de corazón, si esos compromisos, si esa búsqueda era de corazón. Porque es ahí donde nos damos cuenta qué tan fieles, qué tan amantes hemos sido del Creador en los momentos difíciles y sí que más en los momentos buenos. Entonces el llamado en esta mañana, hermano y amigo, es a que usted y yo sigamos siendo fieles, fieles al Señor, en medio de la crisis y sí que más en medio de la abundancia. Y quiero cerrar este devocional de esta mañana con el versículo 20, que me parece un versículo hermoso, hermano. Un versículo que incluso
Si usted quiere, subráyalo ya en su Biblia. Si usted quiere, escríbalo en algún lugar donde usted lo pueda ver y recordar. Si usted quiere, apréndaselo. Pero me encanta este versículo de este salmo, la forma en que cierra el salmista este maravilloso cántico está en el versículo 20. Y mire lo que dice: bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Mire qué hermoso es esto. El salmista está diciendo: bendito sea el Señor, alabo al Señor, porque jamás me dejó de escuchar y jamás me abandonó su misericordia. Quiero decirles algo, mi amado hermano y amigo que me escuchas. Estés en abundancia o estés en tiempo de crisis o estés el tiempo que estés atravesando, quiero decirte que el Señor jamás va a cerrar sus oídos para dejar de escuchar tu oración y jamás va a dejar de extender su misericordia sobre ti. Jamás, independientemente del tiempo. El Señor jamás va a dejar de escuchar tu oración y jamás va a dejar de extender sobre ti su misericordia. Eso es lo que nos está diciendo este salmista. Está diciendo: mire, yo vivo agradecido con el Señor porque en tiempos malos y en tiempos buenos siempre me escuchó y siempre estuvo conmigo su misericordia, jamás me abandonó. Mire, hermano y amigo, los que abandonamos al Señor somos nosotros. ¿Usted se imagina donde la misericordia del Señor dependiera de nuestra fidelidad para con el Señor, dependiera de nuestro compromiso para el Señor? Imagínese donde nuestras oraciones fueran escuchadas dependiendo qué tan fiel o qué tan comprometidos somos con el Señor. Créame que usted y yo, el 95, creería yo, por ciento de nuestras oraciones no sería escuchada. Y yo creería que casi el 100% de nuestro tiempo viviríamos sin la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque a veces nosotros somos infieles, porque a veces nosotros le faltamos al compromiso con el Señor. Pero sabe, el salmista nos recuerda y nos dice: yo le alabo al Señor, porque en el tiempo bueno me ha escuchado y me ha extendido su misericordia. Y en el tiempo malo sí que más me ha escuchado y he visto su misericordia. Mi amado hermano y amigo, en esta mañana quiero decirles que no importa el tiempo, el Señor siempre va a estar presto a escuchar nuestras oraciones y a extender su misericordia. Así nosotros creamos que no. Así nosotros todavía no veamos la respuesta a nuestras oraciones, pero el Señor, dice el Salmo, no ha dejado de escucharnos. Y mucho menos nos ha desamparado. Así que el llamado en esta mañana es a seguir buscándole, es a seguir orando, es a seguir teniendo comunión con Él. ¿Por qué? Porque Él jamás nos va a abandonar en ninguna circunstancia. Por eso les decía que me encanta este salmo, porque es un salmo de un hombre, de un salmista que se goza por viendo la misericordia de Dios y viendo que el Señor siempre les ha escuchado. Así que hoy es un buen día para que usted siga buscando al Señor. Hoy es un buen día para que usted se goce, alabe y glorifique el nombre del Señor, porque sigue escuchándolo y porque sigue extendiendo su misericordia para con usted. Amado hermano y amigo, quiero en esta mañana que usted cierre sus ojos y oremos para que el Señor bendiga nuestra vida, para que esta palabra que hemos trabajado hoy haga el efecto en nuestros corazones que debe hacer. Podamos ponerla en práctica, podamos vivirla y podamos seguir creciendo en el Señor. Cierre ahí sus ojos, ahí donde está, y vamos a sellar esta palabra con una oración. Padre, gracias en esta mañana por tus misericordias, por tus bondades. Señor, gracias porque has sido bueno.
Te amamos, Señor. Y como el salmista, hoy te decimos, bendito tú seas, Señor, porque no siempre nos has escuchado, Señor, y porque jamás nos has desamparado con tu misericordia. Te adoramos, te bendecimos, agradecemos, Señor, este tiempo que estamos viviendo, porque en medio de este tiempo también estamos siendo perfeccionados. Señor, yo no conozco la crisis ni la dificultad de aquellos que nos están viendo, pero tú sí las conoces, Señor, que ellos puedan ser perfeccionados, que ellos puedan ser, Señor, como dice tu palabra, ensayados, pulidos, Señor, porque tú tienes grandes cosas para sus vidas. Señor, que en este tiempo, Señor, en que estamos siendo probados, pulidos, en medio de nuestro proceso, Señor, lo asumamos con amor, con responsabilidad, con compromiso, con comunión contigo, Señor, para que cuando vengan, Señor, buenos tiempos, podamos seguir siendo fieles a ti, Señor. Podamos glorificar su nombre. Podamos, Señor, bendecir tu nombre. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque nunca nos has abandonado. Nunca nos has dejado, Señor. Y seguimos creyendo y confiando en tu misericordia, Señor. Te doy muchas gracias en esta mañana, Señor, por tus bendiciones, Señor, por todo lo bueno que nos regalas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, mis amados hermanos. Amados hermanos y amigos, recuerde lo que hemos aprendido hoy. El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros y que usted pueda mantenerse fiel al Señor. Como siempre les digo, mis amados hermanos, es para mí un honor poder haber compartido con usted la palabra, que aprendamos juntos la palabra. De verdad, muchas gracias por haberme escuchado. Espero que tenga un resto de semana muy bendecido. Espero que la misericordia del Señor siempre esté sobre su familia, de verdad. Y como le digo, confiemos que el Señor tiene el control de la historia de la humanidad en sus manos, como siempre les digo. Muchas bendiciones, no se desconecte, un abrazo grande para todos y recuerde que les amamos mucho. Bendiciones.